Hola, Hola, muy buenas. hola David, ¿cómo estás? Hola, Hola, ahora te tengo. Muy buenas. Buenas tardes a todos. ¿qué tal? Me imagino que ya se van a estar conectando todos ahorita. Ya se Hay ven que unos esperar un cuantos. ratito. Ujú. Vamos a comprobar que se comparte bien la pantalla. A ver si no me da problema. A ver. ¿Lo tienes? ¿Te lo paso al WhatsApp? Ya no, yo estoy estudiando. Uy, ahí empiezan a... Vamos silenciando a los... Por Veríamos bien. favor, silencien sus No, ya me micros. acabó. Ya que vas a ir, ¿me puedes comprar galletas?
¿Listo, David? Cuando quieras. Sí. Ya, buenas tardes a todos. El día de hoy, por favor, silencien sus micros todos. El día de hoy vamos a presentar el tema coaching de salud. ¿Qué, cómo y para qué? Con David Calvo. Él es coach AICM, es médico radiólogo, experto en oncología, profesor asociado en la Universidad de Oviedo en Ciencias de la Salud y director de la Escuela Europea de Líderes de Asturias. Hola David, muchas gracias. Cuando quieras, Buenas empezamos. tardes, Ada. Muchísimas gracias. Pues ante todo, muchas gracias a Brin Coaching Salud. Muchas gracias, Ada, por tu presentación y gracias por pensar en mí, pensar en nosotros para que demos este webinar sobre un aspecto tan importante que es al que me dedico, que es el coaching de salud. Muchas gracias a todos los participantes que, como me habéis comentado, además de personas desde Perú y España, pues nos están escuchando incluso desde Argentina y desde República Dominicana. Y posiblemente pues, este vídeo pueda luego posteriormente ser visualizado en diferido. A todos, muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos a lo largo de este webinar sentar un poco las bases de qué es el coaching de salud, de cómo desarrollamos el coaching de salud y para qué, destacando un poco los aspectos más habituales, más comunes entre todos. ¿Veis? Cuando a mí me llega un potencial cliente para un proceso de coaching, lo primero que hago siempre es presentarte una sesión de prueba en la que le explico personalmente qué es el coaching para mí y cuál es mi manera concreta de desarrollar el coaching. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que esto mejora la efectividad del proceso de coaching. Eso primeramente. Entonces, le suelo presentar esta diapositiva. En esta diapositiva le intento explicar que el coaching es un proceso, ante todo, de acompañamiento en el que hay dos personas, generalmente. Hay una persona que va a ser la que lleve el proceso, la que está teniendo el proceso de coaching, la persona que va a ser ayudada, que es el cliente o coachee. Y luego hay un profesional que es el coach. ¿De acuerdo? En ese proceso de acompañamiento, el coach se va a asegurar de que el coachee o cliente diseñe sus propios objetivos, desarrolle todo un plan de acción para poder alcanzar esos objetivos y, por supuesto, se va a asegurar de que alcance sus objetivos. Y lo primero que vemos es que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la medicina, los objetivos no son determinados ni diseñados por un experto ajeno a la persona, es decir, véase el médico, sino que en un proceso de coaching de salud, el experto en la vida de la persona es el propio cliente y, por lo tanto, quien tiene que definir cuáles son sus objetivos y cuál es la mejor manera de alcanzarlos va a ser siempre el cliente. Para ello hay 3 puntos importantes para mí en un proceso de coaching. Y en ese proceso de coaching, de los 3, el más importante con mucha diferencia es la toma de conciencia. En la toma de conciencia la persona se hace consciente de qué es lo que realmente quiere conseguir en su vida a partir de un proceso que, digamos que como excusa para iniciar el proceso es que haya sobrevenido un diagnóstico de una enfermedad grave como pueda ser el cáncer o una enfermedad crónica a partir de la cual su vida va a cambiar. Bueno, pues a partir de ese momento se va a replantear no solo su situación con la salud, sino toda una situación con la vida. Entonces, cuando toma conciencia de qué es lo que quiere en la vida y cómo conseguirlo, es el paso previo para inexorablemente ponerse en acción y conseguir lo que realmente desea. Hay muchas personas que antes del diagnóstico no tienen una vida especialmente destinada a un para qué concreto y a partir de ese momento las cosas cambian e incluso le da la vuelta a la tortilla y acaba viendo mucho más allá de no solo de la enfermedad, sino de muchos aspectos positivos que había olvidado. ¿De acuerdo? Donde el coach específicamente va a tener muchas herramientas para motivar al coachee, para motivar al cliente, cuando, como en muchas ocasiones ocurre, aparezcan bloqueos en el proceso de coaching, va a tener herramientas para desbloquear a esa persona, ¿vale? Y, por supuesto, va a tener herramientas para evitar ese habitual retraso, habitual procrastinación. Yo a los clientes les suelo contar que es muy habitual, al menos aquí en España,
que los 31 de diciembre pues uno se plantea dejar de fumar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pero qué casualidad, el siguiente 31 de diciembre se vuelve a desear lo mismo. ¿Por qué? Pues porque se va dejando y finalmente nunca se hace. El coach está específicamente entrenado para hacer que su cliente no abandone sus metas, sus objetivos y se ponga en acción para lograrlos. Bueno, según esto, vemos que en realidad lo que pretende el coaching, entre ellos el coaching de salud, es hacer que una persona que tiene una situación más que mejorable, porque si no, no estaría en nuestro despacho de coaching, parte de una situación, y quiere conseguir un objetivo o varios objetivos. Y se trata de desplegar un plan de acción, pasarlo a acción para conseguir esos objetivos. Según esto, y yo fui el primero que, o sea, yo igual que los demás, me refiero, pues cuando entré en contacto con el mundo del coaching, pues al principio me hice la pregunta que muchos me hacen a mí hoy en día. Bueno, ¿y esto del coaching para qué? Realmente hay un montón de especialistas, un montón de expertos que ya nos ayudan a mejorar nuestra situación. Por ejemplo, en la medicina, pues podemos tener la psicología, tenemos la medicina y dentro de ellas la especialidad de psiquiatría, ¿vale? Y en el mundo de la empresa tenemos la consultoría, la asesoría, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Para qué un nuevo sistema? Pues porque el sistema que utilizamos en el coaching no tiene absolutamente nada que ver con el de otros expertos. El enfoque de los expertos de, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría es que son ellos los que determinan qué es lo que te pasa y qué es lo que tienes que hacer para salir de esa situación que es mejorable. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el coaching, el coach no está ni para aconsejarte, ni para dirigirte, ni para tratarte. Vas a ser tú mismo el que con la facilitación del coach vas a decidir qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y cómo lograrlo. ¿De acuerdo? Esto es una parte muy importante. Y a mí siempre me gusta poner un ejemplo. Si a mí por urgencia, yo soy médico radiólogo, como antes nos ha comentado amablemente Ada, y bueno, los médicos radiólogos somos los que hacemos las resonancias, bueno, más bien los que informamos las resonancias, los escáneres y hacemos e informamos las ecografías, entre otros métodos diagnósticos. Si a mí en una guardia, la próxima guardia que tengan en el hospital, pues me viene un paciente a las 5 de la mañana y le duele en fosa ilíaca derecha y veo en una ecografía una estructura tubular que le duele, aperistáltica, etcétera, etcétera, yo le diré, usted tiene una apendicitis. Y poco me va a importar que el paciente, ahí sí que lo llamaré paciente, el paciente me diga que está más o menos de acuerdo. Porque el experto soy yo, la sociedad espera que sea yo el que sepa hacerlo, el que sepa diagnosticarlo, y la sociedad es para lo que me paga, es lo que espera de mí. Sin embargo, si todos nos preguntáramos ¿quién es el experto en nuestra vida? Sin ninguna duda, no va a ser ni un médico, ni un psicólogo. El experto en nuestra vida siempre seremos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Pues que normalmente cuando una persona necesita un proceso de coaching, lo que le está ocurriendo es que por algún motivo, normalmente son varios motivos a la vez, por algún motivo o varios motivos se siente de alguna forma abrumado, de alguna forma bloqueado. Y lo que ocurre es que toda la información que tiene dentro de su interior, vamos a tener que facilitarle que la ponga consciente para sí mismo y que la ordene. Y así, una vez que ordene esa información, va a poder lograr lo que verdaderamente quiere en la vida. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho esta cita de Isabel Aranda. Isabel Aranda tiene un libro que recomiendo, es una coach española, y tiene un libro que se titula Manual del Coach, y que con vuestro permiso voy a proceder a leerlo, porque me parece fantástico, ¿no? El enfoque del coaching es tan diferencial por esto, porque el cliente para el coaching es perfecto, fijaos que lo pone entre comillas, pero el cliente es perfecto en cuanto a que ya tiene todo el conocimiento perfecto sobre sí mismo y sobre las respuestas que necesita. Por lo tanto, ¿cuál es el papel del coach? El papel del coach, única y exclusivamente, es conseguir que ese cliente encuentre toda esa información, encuentre ese conocimiento y encuentre las respuestas dentro de sí mismo, y tiene que tener dos características esas respuestas. Primero, han de ser válidas ¿para quién? Válidas para el cliente, no para el coach. El coach solo está para facilitar, no para tomar juicios sobre qué es lo mejor o peor para el cliente, como después insistiré.
Y además de facilitar que el cliente se dé cuenta de cuáles son esas respuestas y que sean válidas, es muy importante que no solo sean válidas, sino que el cliente mismo reconozca que es capaz de comprometerse con esas propias respuestas. Y de esa manera sí que vemos que es fácil que cuando uno es el que se da las mismas respuestas ante las preguntas que se puede plantear él mismo o le puede plantear el coach, es fácil que dé el paso para avanzar y para lograr sus objetivos. Como decimos en el coaching, no hay coaching sin acción. Por lo tanto, el paso fundamental es conseguir que el cliente consiga lo que desee. ¿Y qué es lo que espera? ¿Qué es lo que el cliente se espera de él? Esto me lo suelen preguntar mucho y normalmente incluso en la primera sesión, esa sesión de prueba, y yo siempre les digo lo mismo. Lo único que voy a esperar, nada más ni nada menos, es que des lo mejor de ti en tus circunstancias. Es decir, si fueras un corredor de maratón, sabemos que tiene 42 kilómetros el trayecto, es de esperar que a los 5 kilómetros estés menos cansado que cuando lleves 38 kilómetros. Por lo tanto, cuando vayas cuesta arriba costará más y cuando vayas cuesta abajo costará menos. Pues en la vida es exactamente igual. En un proceso de coaching se espera que des lo mejor en cada circunstancia y, por supuesto, lo que puedas dar en cada circunstancia va a ser distinto. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que al principio el cliente puede ofrecer poco dentro de sus capacidades porque ha llegado abrumado, porque ha llegado más o menos bloqueado, y a medida que vamos ayudándole a que vaya sacando capas de cebolla, como muchas veces les cuento, vayan quitando capas de cebolla, pues las cosas se va haciendo mucho más sencillo. ¿Qué necesitamos ante todo y sobre todo? Que el cliente, una vez que nosotros le ayudemos a que saque la información oportuna dentro de sí mismo, se responsabilice y tome compromiso y acción para poner a funcionar toda esa información en forma de acciones que le lleguen a conseguir sus objetivos. ¿De acuerdo? Muchas veces me preguntan, y sobre todo en entrevistas, que si el coach es la persona que hace responsable al cliente. Bueno, aquí me gustaría aprovechar para decir que el coach nunca hace responsable al cliente, sino que el coach es consciente de que el cliente ya es responsable de su vida. Es decir, todos somos responsables de nuestra vida. El tema es si somos conscientes de ello o no. Entonces, el papel del coach es recordarle o hacerle consciente de un hecho que ya es cierto mucho antes del proceso de coaching y, por supuesto, mucho después, ¿vale? Y, ante todo, hacer que el cliente pase a la acción para lograr sus objetivos. Donde el paso previo de ser sincero consigo mismo, no con el coach, aunque cuanto más sincero sea con el coach, más fácil va a ser que el coach le facilite todo el proceso, pero ante todo y sobre todo, lo más importante es que el cliente sea sincero consigo mismo. Si es sincero consigo mismo y lo moviliza para que juegue a su favor, la probabilidad de conseguirlo es enormemente alta. Bueno, pero todo esto es muy teórico y a mí me gusta explicarlo de una forma metafórica, ¿no? A mí me gustaría que todos nos imagináramos que, bueno, que yo me fuera a ir a correr, que fuera esta persona, ¿vale? Y voy a salir a correr con mi pantalón favorito, que es este pantalón negro, ¿de acuerdo? Pero que el día que voy a salir a correr, resulta que voy a cogerlo del armario, no está en el armario y veo que está en el tendal y todavía está húmedo. Supongo que todos hemos tenido la experiencia alguna vez de haber corrido con una prenda húmeda, ¿verdad? Es incómodo, es mucho más cansado, corres mucho menos, disfrutas menos e incluso puedes acabar con dolores en las piernas, porque por el roce de la piel con algo mojado, pues acaba haciéndote herida. Bien, entonces imaginaros que alguien me ve y como ve que el pantalón, tal y como lo tengo, la versión en la que tengo ese pantalón negro en ese momento, es decir, mojado, no me va a funcionar, pues me planteara otro pantalón, por ejemplo, este otro pantalón. Es decir, yo veo ese pantalón y digo, bueno, vamos a ver, este es un pantalón de niño, no es mi talla, no son mis colores, no voy a estar cómodo con ello. Bueno, pues es un poquito lo que hacemos como diferencia en el coaching respecto a otras áreas. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que si yo quiero salir a correr en este ejemplo y el pantalón no lo tengo adecuado para correr, no es una buena idea ponerlo en ese momento. Pero esta otra versión, este otro pantalón, desde luego a mí no me gusta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se plantea el coaching? El coaching lo que se plantea es que cojas tu propio pantalón
lo introduzcas en el coaching, el proceso de coaching, que sería una lavadora secadora, y conseguirías que no solo salga tu prenda limpia y bien olorosa, sino que además esté seca e incluso caliente. Y ese día puedes salir a correr, puedes disfrutar y vas a disfrutar corriendo mucho mejor que otros días. Es decir, se trata de que en el coaching cada persona saque la mejor versión de lo que está esperando en su vida. En esta metáfora, la mejor versión de su propio pantalón. ¿De acuerdo? Espero que de esta manera se entienda mucho mejor qué es lo que conseguimos o qué es lo que intentamos lograr en el proceso de coaching. Bueno, normalmente hoy en día, cuando tenemos cualquier duda, entramos en Internet y vemos cómo podemos poner las palabras health coaching o coaching de salud y nos pueden salir un montón de páginas donde nos dan un montón de información. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces se está pervirtiendo lo que es verdaderamente el coaching de salud, ¿vale? Yo aquí muestro una pequeña muestra en la que vemos que hay personas que se publicitan como coaches del cáncer y que se plantean en inglés que revisarán el informe de la biopsia, cosa que nunca va a hacer un coach. Un coach de salud no es un médico. Yo, por ejemplo, soy médico y nunca en el despacho ejerzo de médico. Le digo, cuando tengas un problema médico o una duda médica, debes ser tú quien se lo preguntes a tus médicos, ya que yo no estoy en el proceso de coaching como médico, sino como coach. Y eso lo tengo muy bien diferenciado, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier caso, lo que insisto aquí es que el coach no está para revisar nada médico, para eso están los médicos. Para las partes de la enfermedad de una persona están los médicos. Para la parte sana que puede ayudar a la parte enferma de la propia persona, ahí sí que puede entrar el coach de salud. Aquí vemos en otra página donde se habla de una guía terapéutica, tampoco es el papel de un coach, no va a cambiar el tratamiento ni decir cuál es el mejor tratamiento, y este es incluso simpático, ¿no? Si no fuera peligroso, porque lo que se nos plantea es que te puedas convertir en un coach de salud del cáncer certificado en tan solo 20 horas. Bueno, esto es una aberración, ¿vale? Como antes nos ha comentado Ada, yo soy el director de Escuela Europea de Líderes en la delegación asturiana. Es una empresa en la que nos preocupamos de la formación de personas que quieren certificarse como coaches, certificado en PNL, en programación neurolingüística, en mindfulness, etcétera, etcétera. Y desde luego os puedo asegurar que ninguna escuela seria, y desde luego la nuestra tampoco, va a formar a nadie en tan solo 20 horas. Para adquirir la certificación por la Escuela Europea de Líderes, avalada por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, vas a tener que pasar una formación amplia de entre 8, 10 meses, un año, ¿de acuerdo? Porque no solo se trata de que aprendas una serie de técnicas y de que domines unas herramientas, sino ante todo y sobre todo que te conozcas a ti mismo y que ese proceso de coaching empiece por ti mismo, para poder saber acompañar y facilitar a que otras personas acaben haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, esto, digamos, es la parte no seria de lo que podríamos encontrarnos y simplemente lo comento para que no confundamos lo que es el coaching de salud serio de otras opciones, en las que no hago mayor comentario que el que ya he expuesto. Y lo que hacemos en la ciencia, y aquí un poco me retrotraigo a mi papel como médico, los médicos, cuando queremos investigar sobre cuáles son las últimas investigaciones sobre cualquier área, tanto de tratamiento, de una nueva enfermedad, del diagnóstico, de una prueba, lo que sea, entramos en lo que se llaman revistas indexadas y hay una página que las localiza un poco todas que se llama PubMed, como vemos aquí. Bueno, pues esta búsqueda está realizada hace 2 años cuando dimos una conferencia sobre coaching de salud en la sede central del Colegio de Médicos de la comunidad autónoma en la que yo vivo, que es Asturias, que está al norte de España, ¿de acuerdo? Y tan solo hace 2 años, el interés que despertaba este área dentro de la medicina, y por lo tanto estamos hablando no de coaching, sino de los propios médicos, de los propios científicos, buscando su evidencia científica, ya vemos que era de 5.400 artículos publicados e indexados en el PubMed. Bueno, pues esta búsqueda la hice ayer y ayer mismo esta búsqueda, fijaos que ha pasado de 5.400 a 8.000 artículos. ¿Qué quiere decir esto? Como veis es absolutamente reciente. Aquí tenemos el coronavirus, como veis, de radiante actualidad. Entonces vemos cómo en tan solo 2 años
prácticamente se ha duplicado el número de investigadores que ha publicado en diferentes revistas. Por lo tanto, la primera pregunta que nos podemos hacer sobre el mundo del coaching de salud es, ¿hay interés serio, hay interés riguroso? Y la respuesta es obvia, sí, y además os puedo decir, os puedo pronosticar sin miedo de equivocarme en absoluto, de que esto va a ir cada vez a más. Y ahora os voy a intentar explicar por qué. Entonces, el interés lo hay y cada vez es mayor. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente que hacemos los científicos cuando publicamos algo es primero tener que saber definir de qué estamos hablando. Entonces, en el coaching de salud ha habido una autora, una médico, que es la doctora Wohleber, que en el 2013 se preocupó de hacer una revisión sistemática de la literatura científica publicada hasta ese año, revisando nada menos que 800 artículos, sin más que para poder definir qué era exactamente a lo que se referían los artículos con el coaching de salud. Y como vemos, coincide exactamente con lo que hemos definido y por donde hemos empezado este webinar. Según la doctora Wohleber, los criterios que debe cumplir un proceso para poder hablar de coaching de salud, o en inglés health coaching, son los siguientes, y debe cumplirlos todos. Primero, debe ser un proceso que busque determinar los objetivos parcial o totalmente centrados en el paciente. Aquí, como es literatura científica médica, no hablan de clientes, sino que hablan de pacientes, ¿de acuerdo? Donde es el propio paciente, el propio cliente, el que va a adquirir un autodescubrimiento como método de autoconsciencia y va a analizar su propio comportamiento bajo esa premisa de responsabilidad de su propia vida. Y siempre en una relación que se establece con un coach. Por lo tanto, como vemos, una relación con un coach en que es el propio cliente el que determina sus objetivos una vez que se observa a sí mismo y busca lo que realmente quiere en su vida. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya sabemos que hay interés científico y ahora ya sabemos científicamente qué es lo que es el coaching de salud. ¿Cuál es la gran pregunta que nos haríamos todos? Pues si existe evidencia científica de que el coaching de salud funciona, que es la gran pregunta que yo me hice cuando empecé en todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que para que nos digan si es útil o no, si hay evidencia científica de que funciona o no, todos esperaríamos que lo dijera una institución sanitaria con una reputación a nivel mundial. ¿Lo hay? ¿Existe esa realidad? Bueno, pues la respuesta es que sí. Nada menos que la Clínica Mayo, que es una institución dentro del mundo de la medicina con una reputación intachable, ha publicado publicó entre los años 2016 y 2017 2 revisiones sistemáticas con su correspondiente metaanálisis, es decir, un análisis estadístico muy complejo en el que intentas resumir matemáticamente todo lo que han visto un montón de artículos, ¿vale? La evidencia científica de que efectivamente el coaching de salud funciona. ¿Qué es lo que hicieron? Y además, insisto en un tema, con fondos propios. No fueron pagados por ejemplo, Escuela Europea de Líderes para que validara sus resultados. No, no. Lo estudiaron con fondos propios. Es decir, estaban interesados realmente en si este método de ayudar a sus pacientes funciona o no funciona. Bueno, pues lo que hicieron fue, en estos años, revisaron más de 2.200 artículos indexados y con los criterios de la doctora Wohleber que acabo de comentar, ¿vale?, durante los últimos 10 años, y vieron que efectivamente había un porcentaje de mejora claramente en los estudios y por lo tanto que el coaching de salud ayudaba a las personas a ser mejores pacientes y afrontar mejor su enfermedad. Y no solo mejorar el afrontamiento de la enfermedad, sino también del propio tratamiento. Como muchos podemos imaginar, en enfermedades como el cáncer, a veces el paciente tiene casi más miedo al tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia o determinados tratamientos quirúrgicos que a la propia enfermedad. Y por lo tanto, el afrontamiento tanto de la situación de la enfermedad como de lo que de ello se va a derivar para su tratamiento pueden ser muy importantes en este caso. Bueno, pues lo que analizaron fue que en un 67% de los parámetros que valoraban en cuanto a la biografía, veían que los pacientes de esos estudios
mejoraban la calidad de vida y su rol social, es decir, replanteaban su vida a partir del diagnóstico de una enfermedad que, como vemos, son enfermedades crónicas y enfermedades como el cáncer, o sea, enfermedades con una especial, normalmente, mella en la calidad de vida de una persona, ¿vale?, que lograban movilizar los recursos que tenían esas personas y no solo los antiguos recursos, sino que lograban encontrar nuevos recursos con los que mejorar ese afrontamiento de la enfermedad, mejoraban su actividad, que previamente estaba limitada, mejoraban su actividad física, mejoraban su relación con el equipo sanitario. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones nosotros, y aquí estoy hablando como médico, los médicos necesitamos que el propio paciente nos ayude, colabore, como decimos, para, por ejemplo, para hacer una prueba diagnóstica o para llevar a cabo un determinado tratamiento. Por lo tanto, mejorar esa relación con el equipo médico tiene un impacto directo en los resultados de salud de esa persona. Además, también en un 67% de las ocasiones mejoraba la valoración que la propia persona hacía de su autoeficacia, es decir, la propia autopercepción de su capacidad de conseguir lo que busca en la vida. Como vemos, un impacto directo en su autoestima, ¿vale? Entonces, su capacidad de ser el mejor paciente que se pueda proporcionar a sí mismo en esa situación de enfermedad que tiene es muy importante y con eso empoderas al propio paciente. Y, cómo no, mejorar su soporte social, que suele ser muy importante en los casos de enfermedades de este tipo. Por lo tanto, ahora vemos que el coaching de salud, una vez definido, la propia ciencia nos dice que no solo tiene interés en ello, sino que hay evidencia científica. Y lo dice una institución como es la Clínica Mayo. Y por eso ya os adelantaba que en los próximos años, como ya hemos visto en estos 2 últimos años, va a ir increciendo no solo la investigación científica, sino la implementación de equipos de coaching de salud en proximidad ya con los diagnósticos y los tratamientos de la propia medicina. Porque hay una cosa muy clara, y es que la medicina se va a hacer garante, que es lo que espera la sociedad, de aplicar los mejores diagnósticos y tratamientos para las enfermedades de sus enfermos. Pero al tiempo también es consciente de una cosa, y es que cuando un médico informa a su paciente de qué es lo que tiene, normalmente nadie le ha enseñado a decirlo de la mejor forma posible. Y sobre todo, y muy especialmente, en la medicina esperamos que sea el médico el que diga qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Mientras que en el coaching de salud somos expertos en conseguir que sea el propio cliente el que saque su mejor versión para ayudarse en el propio y de mejorar su versión de vida. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que cada vez la complementariedad entre la medicina, que se va a seguir ocupando de las enfermedades, por supuesto, y el coaching de salud va a ser máxima, porque desde el coaching de salud podemos ayudar a que sean los propios pacientes los que se empoderen y saquen lo mejor de sí para ofrecérselo a sí mismos en su proceso de sanar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y todo esto cómo lo hacemos en el coaching de salud? Pues en el coaching de salud, como en todos los procesos de coaching, lo que hacemos son una serie de sesiones, ¿vale? Normalmente intentaremos que las sesiones sean presenciales. Sin embargo, tal y como ahora mismo estamos haciendo, un buen sistema son videoconferencias. De hecho, hay clientes que prefieren más una videoconferencia porque están mucho más cómodos hablando con una pantalla, aunque al otro lado esté su coach, que hablando en persona con una persona físicamente a su lado. Y de hecho, podemos decir que dentro de un proceso de coaching es muy importante el lenguaje no verbal y a veces una videoconferencia nos permite analizar mucho mejor el lenguaje no verbal del propio cliente. Por lo tanto, incluso puede tener sus ventajas. En cualquier caso, esas sesiones van a tener una periodicidad. Yo normalmente lo que suelo recomendar al cliente, si lo veo muy atascado, es que tengamos sesiones semanales y luego ya lo vamos espaciando cada 2 semanas e incluso alguno cada más tiempo. Es un proceso que se le suele informar de que va a haber varias sesiones y va a durar varios meses. Ni el cliente ni yo nunca vamos a saber cuántas sesiones van a ser necesarias, pero solemos hacer una estimación conjunta, ¿vale? Afortunadamente muchas veces me equivoco y una persona que me viene muy atascada resulta que luego en 2 o 3 sesiones puede conseguir lo que en una primera sesión parecía que iba a llegar mucho más tiempo. En mi experiencia lo que puedo decir es que cuando la persona viene muy mentalizada de que está muy mal y de que quiere conseguir lo mejor de sí mismo,
es un buen momento para esperar que el proceso vaya a ser más corto de lo que parecería en un primer momento. Insisto, lo más importante es el compromiso del propio cliente. Y luego un pequeño apunte sobre la duración. Yo empecé haciendo sesiones de 1 hora, ¿vale? Y lo que fui viendo es que los clientes, cuando les dices que vas a tener sesiones de 1 hora, no piensan en minutos, sino piensan en hora. Entonces, se les hacía como muy larga. ¿Qué ocurría? Que los primeros minutos prácticamente se perdía el tiempo, se enredaban en cosas poco importantes y lo dejaban todo para el final de la sesión. Y entonces actualmente hago sesiones de 45 minutos, que como ya son minutos, es como que se responsabilizan mucho más de sacar lo mejor de sí mismos y aprovechar el tiempo. Y luego, por supuesto, si necesitan más tiempo, no suele haber problema. Cuando estamos hablando de un proceso de coaching individual, normalmente estos son los tiempos, pero podemos imaginarnos que en vez de ser un proceso de coaching con un individuo, sean varias personas, entonces ahí la sesión, lógicamente, va a durar más tiempo, ¿vale? En un coaching de equipos o un coaching grupal, pues puede ser 1 hora y media, 2 horas, porque ahí el proceso y la metodología es diferente. En cualquier caso, muchas veces me preguntan qué es lo más importante de un proceso de coaching. Y lo más importante para mí en la sesión es conseguir el clima de confianza. El clima de confianza es básico para que el cliente se pueda abrir a hablar de lo que necesita hablar, lo que tiene que sacar de sí mismo, para, cómo no, poder escucharlo él mismo, que es realmente quien queremos que lo escuche. ¿De acuerdo? Y para eso necesitamos que la persona se sienta cómoda, que se sienta en confianza. Para conseguir esa confianza, ese clima de confianza y esa sintonía con su coach, que es lo que llamamos en el coaching el rapport, el coach, ante todo, tiene que tener claro dos cosas, y que le tiene que transmitir a su cliente. Y yo esto se lo cuento a todos mis clientes desde la primera sesión. Lo primero, que es estrictamente confidencial todo lo que allá acontezca. Es decir, todo lo que salga en un proceso de coaching es confidencial, nunca va a salir de ahí, ¿vale? E incluso el mismo hecho de que esté en un proceso de coaching en este caso conmigo, también es absolutamente confidencial. Si el cliente quiere decir que está en un proceso de coaching conmigo, a mí me hace un favor, publicita mis servicios y habla de mi profesión, que me encanta, ¿de acuerdo? Pero si él o ella no me da permiso, yo nunca podré hablar de ello abiertamente. Suelo decirles que, bueno, yo llevo más de 20 años como médico y por lo tanto estoy acostumbrado al secreto profesional, que es un grado de confidencialidad exactamente igual que el coaching. Pero también suelo decir que no es exactamente igual que el coaching. Y esto es muy fácil de entender. Yo como médico radiólogo, con un cirujano que esté en el proceso de salud de un paciente, o con un clínico, o con uno de medicina interna, con el que sea, pues estoy obligado a compartir la información confidencial que el propio paciente me diga a mí y lo pongo en la historia clínica. ¿De acuerdo? Porque todos los médicos estamos trabajando en equipo para ayudar a ese paciente, en este caso, ¿vale? Sin embargo, en el coaching no hay tal equipo. Hay un único coach y hay un único cliente. Y no debe salir esa información de ahí. Y además ya añadiría, lo que a mí como médico me pueden decir en el hospital los pacientes no tiene absolutamente nada que ver con lo que me dicen las personas que pasan un proceso de coaching conmigo sobre su salud. Empiezan hablando de, pues, por ejemplo, de la enfermedad, de cómo les ha afectado, ahora hablaremos de ello, pero acaban saliendo muchas cosas de su vida que en muchas ocasiones no se lo ha contado a nadie. Por lo tanto, la confidencialidad es un tema clave en un proceso de coaching. Sin eso, el cliente no se va a abrir a nosotros como coaches. ¿De acuerdo? Y esta es una parte sencilla de entender y todo el mundo, bueno, podemos ponernos en situación. Sin embargo, la parte más difícil es la segunda. Y posiblemente es la más importante, porque todos tenemos la experiencia de empezar a abrirnos a hablar de algo que nos da un cierto reparo, que nos da vergüenza, que nos sentimos culpables o tenemos miedo, ¿de acuerdo? Y decírselo a una persona que en principio es de nuestra confianza y que esa persona, bien porque diga algo, bien porque haga un gesto, nos sintamos juzgados negativamente por la persona. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues ocurre que o bien nos callamos o bien cambiamos nuestra versión en muchas ocasiones. Y eso, desde luego, no es lo que buscamos en un proceso de coaching. En un proceso de coaching, el coach tiene que ser transparente. Es decir, tiene que tener una presencia muy activa y muy dinámica puesta en el cliente, pero como si no estuviera.
porque no tiene que estar presente. Por ejemplo, yo suelo decir, David está fuera de la puerta de mi despacho y ahora está el coach. Por lo tanto, yo paro mi tren de pensamiento cuando entro en el despacho para un proceso de coaching y estoy para la persona. Yo estoy no para juzgar lo que me esté diciendo, dado que si no, dejará de hacerlo y no le serviré de ayuda, no seré un facilitador, como previamente comentábamos, sino que yo estoy para escucharlo de una forma muy específica, que es ponerme en sus zapatos para que él me ayude a entender cómo es que ve el mundo, cómo ve su situación, cómo ve, por ejemplo, su enfermedad, cómo ve su vida, para así facilitarle que coloque sus cosas y las pongan a funcionar para sí mismos. ¿De acuerdo? Para eso me voy a ayudar de preguntas abiertas, ¿vale? Y todo ello para que el propio cliente tome conciencia de lo que tiene ahí dentro, y es la creencia en la que se sustenta el coaching de salud, que nosotros partimos del hecho de que el cliente tiene todo lo necesario. Como decíamos antes, es perfecto en cuanto que ya tiene esa información, lo que pasa es que la tiene descolocada, ¿vale? Y consigamos que ese cliente lo coloque y lo ponga a funcionar para sí mismo. También nos vamos a ayudar de una serie de herramientas. Yo personalmente, al final de cada sesión, les suelo presentar una o varias herramientas que le explico para que pueda trabajar en casa entre sesión y sesión, ¿vale? Porque van a haber muchas sesiones a lo largo del proceso y así el proceso no se pare, ¿vale? Otra de las cosas muy importantes es el hecho de la escucha, ¿vale? Aquí ponemos que es una escucha activa. Es decir, si yo ahora me preguntara cuál es el tipo de escucha que todos los que me estáis escuchando estáis teniendo, lo normal es que no tuvierais un tipo de escucha que nosotros llamamos activa, generativa. ¿Por qué? Porque lo que se supone que vosotros estáis haciendo es escuchar atentamente, vamos a dar por supuesto que eso sea cierto, es escuchar atentamente lo que yo estoy diciendo, pero al tiempo lo estáis contraponiendo con lo que vosotros creéis sobre lo que yo estoy hablando. Es decir, estáis correlacionando lo que yo digo con lo que cada uno de vosotros tenéis. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nos estamos formando, porque es la manera de meter un nuevo conocimiento. Bueno, pues esa forma de escuchar no es útil en el coaching. Yo no tengo que estar hibridando o que relacionando lo que me dice el cliente con lo que yo pienso sobre lo que me está diciendo, porque con eso yo ya estaría juzgando lo que me está diciendo. Y aunque no dijera nada, se me podría ver en la cara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos explicarle a una persona cuál es el tipo de escucha que tenemos en el coaching? Y que además tenemos que entrenar, porque no es nada fácil lo de no juzgar. Estamos juzgando prácticamente todo el tiempo. En cuanto salimos a la calle, en cuanto vemos incluso a la distancia a una persona, juzgamos cómo camina, cómo va vestido, por la edad, por el sexo, etcétera, etcétera. Es una experiencia que todos tenemos, yo creo, ¿no? Entonces, tenemos que entrenar para desaprender ese hábito en juzgar que tenemos hacia los demás. Entonces, a mí me gusta este ejemplo, esta metáfora que voy a compartir con vosotros, que yo creo que nos ayuda bastante a entender cuál es el tipo de escucha que hacemos en el coaching de salud. Imaginaos que el premio por haber participado en este webinar fuera que todos los participantes, que veo aquí que hay 47 participantes en este momento, pues que nos regalaran un viaje al Tíbet, ¿vale? Hala, pues enhorabuena, todos nos vamos a ir de viaje al Tíbet. Imagino que todos nosotros, si nos vamos a otro país, a otra cultura, aunque esencialmente todas las personas del planeta somos iguales, pues entendemos que las culturas son diferentes y que la forma de ver la vida y entender la vida puede presentar ciertos matices diferenciales. Entonces, lo que hacemos cuando viajamos, ¿qué es? Pues nos damos cuenta de cómo son las personas y les podemos preguntar. Por ejemplo, podríamos preguntar pues, qué significa que utilicen estos colores en sus ropajes, qué significa que tengan desnudo el brazo derecho, por ejemplo, cuando están en un ambiente de montaña y pues, presumiblemente haría frío, ¿vale? ¿Qué significa que esté aquí con los ojos cerrados en una barandilla, en una terraza y tenga esas montañas al fondo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no iríamos presuponiendo que sabemos el para qué de todo esto y por lo tanto preguntaríamos sin juzgar qué es lo que ellos ven en eso que están haciendo. ¿De acuerdo? Intentamos nosotros ponernos en su mundo para comprenderlo. Es lo que hacemos los coaches. Pero ¿qué ocurriría si estas dos personas yo las tuviera en mi ciudad? Esta es una calle céntrica de mi ciudad, que es Oviedo, que es la capital de la comunidad en la que vivo, Asturias, como comentaba antes, ¿vale? Es la calle Uría y este es un edificio histórico de la calle Uría.
Si yo a esta persona, este es un fotomontaje, ¿vale? Si a esta persona con los ojos cerrados, sentado en una terraza, la veo en una terraza de un edificio de esta calle de mi ciudad y miro para arriba, ¿vale? Estoy paseando por la calle, a lo mejor me da por pensar que es una persona que se quiere, imaginaos, está en la terraza con los ojos cerrados, a lo mejor pienso que se quiere suicidar y soy capaz de llamar a la policía. Es decir, estoy juzgando que ese comportamiento es anómalo en mi medio y, por lo tanto, incluso puedo tomar una decisión, como en este caso, pues un poco por escenificarlo y teatralizarlo y que se entienda mejor, pues llamar a la policía porque pensaría que se fuera a suicidar. Y si veo a esta persona por la calle vestido de esta guisa, pues salvo que fuera una fiesta de disfraces o fuera los premios Princesa de Asturias, pues resulta que yo me esperaría que fuera algo atípico, anómalo. Es decir, son las mismas personas las que aquí no estaba juzgando y aquí estaba yo interesado en saber el para qué van de esa manera, y sin embargo, cuando las veo en mi mundo, los juzgo con mi criterio. Y aquí, por lo tanto, estamos viendo que aquí no juzgo y aquí juzgo. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión a la que queremos llegar? Queremos llegar a que el tipo de escucha que practicamos en el coaching es el mismo que cuando viajamos. Así que yo os animo a todos los que os estéis formando como coaches o que ya seáis coaches, que penséis en esta metáfora, ¿no? Cuando estamos escuchando a cualquier persona, lo ideal, como mejor se va a sentir escuchada, es si nosotros entramos en su vida como un viajero. Así que sé un viajero en la vida de esa persona cuando le escuches, que será la mejor manera de que te cuente de verdad cuáles son sus intimidades y con eso puedas facilitar que ponga en orden sus cosas, ¿verdad? Bueno, a todos se nos ocurre que en un proceso de coaching de salud, ante todo, y lo que habitualmente va a ocurrir, es que cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, como decíamos, como el cáncer, una enfermedad crónica que ya va a cambiar nuestra vida a partir de ese momento, pues van a ocurrir una serie de cosas en nuestro interior que lo vamos a manifestar a través de diferentes emociones, ¿de acuerdo? Puede ocurrir un shock, un auténtico shock emocional, porque entra como un tsunami en muchas ocasiones en la vida de las personas. Bueno, ya John Mayer y Peter Salovey, que son los padres de la inteligencia emocional, aunque el que lo dinamizó después fue Daniel Goleman, como probablemente todos sepamos, pues definieron la inteligencia emocional de la siguiente manera. La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, comprender y yo diría nominar las emociones que nos generan las cosas que vivimos en nuestra vida y también la habilidad para regular esas mismas emociones, tanto en nosotros como en los demás. ¿De acuerdo? Se trata de alguna manera que nos volvamos más inteligentes, pero no en un sentido convencional de la inteligencia, es decir, más inteligentes racionalmente, sino que tomemos mejores decisiones en cuanto a que son más inteligentes, no solo desde el punto de vista racional, sino también desde el punto de vista emocional. Porque no olvidemos que son las emociones las que nos dan la información de cómo nos hacen sentir las cosas que nos ocurren, tanto en nuestro exterior como en nuestro interior. Por lo tanto, cuando nos hacen un diagnóstico de una enfermedad grave, es muy probable que ocurran toda una suerte de emociones que si no las aprendemos a percibir primero y a comprender, que es la parte más importante, se pueden quedar atascadas y quedar en lo que llamamos en inteligencia emocional emociones desadaptativas, ¿vale? Bueno, cuando nos comunican esa enfermedad, muchas veces nos van a dinamizar tres áreas muy importantes en cualquier persona, ¿vale? Hay tres necesidades básicas en cualquier persona, que son la necesidad de amor o de alegría, la necesidad de libertad y la necesidad de seguridad. ¿Qué ocurre cuando nos dan este diagnóstico? Un diagnóstico como, por ejemplo, un cáncer. Pues que muchas veces se va a dinamitar las bases de estas tres necesidades básicas emocionales de cualquier ser humano, ¿vale? Primeramente vamos a poder sentir tristeza, ¿vale? Porque perdemos salud y perdemos lo que hasta ahora ha sido nuestra forma de vida. Va a tener que cambiar nuestra vida a partir de ese momento en muchas ocasiones, por supuesto no siempre, pero normalmente sí. Y normalmente cuando viene un proceso de coaching de salud suele ser de esa manera. Perdemos la libertad y lo que nos genera es ira,
porque nos sentimos injustamente tratados por la vida, por qué me ha tenido que tocar esto a mí, qué es lo que he hecho yo mal, etcétera, etcétera. Y ante todo perdemos la seguridad en nuestra salud, en nuestra vida, en lo que hasta ahora era nuestra certidumbre, porque nos vamos a mover en un mundo con mucha mayor inseguridad que antes. De alguna manera, más bien nos hacemos conscientes de esa inseguridad, porque en realidad nunca estamos seguros del todo, pero sí que solemos tener la percepción de tener un grado de seguridad mayor que cuando nos hacen el diagnóstico de estas enfermedades, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que lo que decía antes, en muchas ocasiones el cliente en un proceso de coaching nos viene absolutamente abrumado, desbordado emocionalmente. La primera y segunda sesión, con mucha frecuencia, suele haber una descarga emocional muy importante, porque realmente su vida ha cambiado drásticamente de un día para otro, ¿vale? Y nosotros vamos a poder facilitarle una transición emocional que se parece mucho, mucho a lo que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra norteamericana, destacó como las fases emocionales ante el proceso de un duelo por la muerte de un familiar o de un ser querido, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, cuando una persona es diagnosticada de una enfermedad grave, como un cáncer, pues su energía vital baja drásticamente por emociones inicialmente de sorpresa y ante todo de miedo. Pueden entrar en una fase inicialmente de negación, de tal manera que, aunque ya se les ha comunicado lo que tienen y supuestamente lo han entendido, se comportan como que la cosa no ha cambiado. Están haciendo planes, por ejemplo, por encima de las posibilidades que el propio médico le ha podido comentar que va a ser su vida a partir de ese momento, ¿de acuerdo? Hay que entender que emocionalmente esa persona está en una fase de negación y, por lo tanto, hay que entender que cualquier decisión que toma en ese momento no va a poder defenderla de esa manera. Y tenemos que ayudar a que la transición hacia una toma de conciencia de la información que se le ha dado sea lo más armoniosa posible. Luego, en muchas ocasiones, después de esa fase de negación, realmente la persona toma conciencia y se da cuenta de que, bueno, pues le ha pasado algo que le parece tremendamente injusto. Y en muchas ocasiones entra en una fase con una carga energética como es la ira, ¿verdad? Que la ira nos carga energéticamente mucho en nuestro cuerpo, pero es una energía que dilapidamos en emociones del tipo resentimiento. Estamos rechazando la realidad. Ya nos han diagnosticado esa situación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar por mejorar las cosas, pero no luchar contra lo que ya está en nuestro ahora, contra lo que ya está aquí, ¿no? Luego insistiré un poquito más en este detalle. En cualquier caso, después de una fase de ira, en muchas ocasiones hay una fase que en ocasiones es bastante, casi hasta cómica en el mundo de la medicina. Yo recuerdo muchas ocasiones en que me he visto en esta situación con el paciente, porque la persona acaba negociando, ¿vale? Es como si delegara, más bien creyera que el médico, bueno, pues sabe todo lo que va a ocurrir, cosa que no es cierta, tiene, digamos, datos estadísticos sobre lo que es probable esperar y lo que no es probable esperar, pero nada más, no tiene certidumbre, ¿vale? Y lo que acaba es en una fase de negociación, es decir, hay un verbo que es regateando con el... bueno, pues voy a durar 5 años, 2 años, 5 meses, 2 meses, podré ir a la boda de mi hija, ¿entendéis? Es decir, es una fase en la que sí que ya ha tomado conciencia, pero ha tomado conciencia de una forma parcial, porque está creyendo que se puede negociar, que se puede regatear ante esa situación. Se está en realidad intentando convencer emocionalmente, todo esto es muy emocional, emocionalmente a sí mismo, de cuál es su nueva situación de vida. Después de esta se describe la fase de tristeza. Esta fase de tristeza es, sin ninguna duda, la fase, primero, que menor energía vital va a tener la persona y es la que mayor riesgo tiene la persona. ¿Por qué? Porque puede acabar en una fase de depresión. Depresión ya es una enfermedad y, por lo tanto, hará falta un tratamiento oportuno para ello, donde la bioquímica cerebral, si se modifica, nos puede ayudar mucho, o sea, le puede ayudar al paciente en este caso, no es un proceso del coach, ¿vale? Pero aquí lo que podemos hacer es intentar evitar que la tristeza pase a la depresión. Es decir, si a ti te comunican que tienes una enfermedad grave, es normal, es fisiológico, forma parte del proceso emocional el que estés triste, es decir, que tomes conciencia de que algo ha pasado y que has perdido algo y por lo tanto que hagas balance de la nueva situación, pero no tienes por qué caer en depresión, ¿de
¿de acuerdo? Esto se puede evitar si hacemos una buena gestión emocional en estas fases que estamos comentando. Y como vemos, la última fase a la que todos estamos deseando siempre que nuestros clientes lleguen es la fase de aceptación. Fijaos cómo en la fase de aceptación la persona adquiere confianza y tranquilidad. Qué curioso, ¿verdad? No tiene nada de curioso. Lo único que se produce a nivel emocional en la persona es una verdadera toma de conciencia de que esa realidad de esa enfermedad está en su vida y que se trata de que encuentre la mejor manera de vivir con esa nueva situación. Si dedica toda su energía a curarse con sus médicos, a sacar lo mejor de sí, a ver más allá de la enfermedad, a seguir disfrutando y desarrollándose como persona y no a luchar contra lo que ya está en su realidad, entonces estará haciendo una gestión eficiente de su energía. Y fijaos cómo en esta gráfica que estamos viendo aquí, el nivel de aceptación tiene un nivel energético máximo. Y con máximo quiero decir no solo más que en la ira, sino más que la energía que al principio del diagnóstico de la enfermedad. Es decir, cuando tú aceptas cuál es tu nueva situación, es la mejor manera de sacar lo mejor de esa situación. Y por ello podemos hablar de dos áreas en nuestra vida. En cualquier parte, para cualquier persona, siempre podemos hablar de que todos en la vida tenemos como dos áreas. Tenemos un área que está bajo nuestra influencia, no voy a decir control, porque a mí no es una palabra que me guste mucho, muy pocas cosas están bajo mi control. Por ejemplo, os podría poner el ejemplo de si está bajo mi control acabar este webinar, pero pues espero que no, pero me puede dar un infarto ahora mismo y no puedo acabarlo. Por lo tanto, está más bien en mi área de influencia. Es previsible que yo pueda influir en el hecho de acabar este webinar, pero no tengo un control absoluto sobre esos detalles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos entendemos que en la vida hay cosas que están en nuestra área de influencia, y la llamamos así, zona de influencia, y hay otras zonas, hay otras cosas que no están en nuestra zona de influencia y por lo tanto están en lo que a mí me gusta llamar zona de aceptación. Lo podemos encontrar en muchos sitios como zona de preocupación. Sin embargo, a mí la palabra preocupación me gusta tan poco como la palabra control, porque preocupación ya de mano implica que tú te estás preocupando de algo a futuro en vez de estar dedicando tu energía al presente. Por lo tanto, ya por ahí vamos mal. Y aparte, no tienes por qué preocuparte de algo que está en tu realidad. Si a mí, por ejemplo, me molestara que saliera el sol cada mañana, pues sería un poco absurdo, porque el sol va a seguir saliendo cada mañana. Yo puedo quedarme dentro de un sitio si no me gusta el sol, puedo ponerme gafas, puedo ponerme gorra, pero eso estaría en mi zona de no influencia. Es una zona en la que lo único que puedo hacer es aceptarlo y luego hay ciertas cosas que puedo cambiar para que me dé, por ejemplo, en este ejemplo que os pongo, el sol o no me dé el sol. ¿De acuerdo? Entonces todos entendemos que lo que sí que está en nuestra zona de influencia es todo lo que tenga que ver de alguna manera con nosotros. Es decir, ¿cuál es mi actitud ante la situación? ¿Cuáles son mis acciones, mis esfuerzos, mis ideas y, por supuesto, las consecuencias de todo ello, especialmente las consecuencias de mis acciones? Sin embargo, y esto es muy importante porque normalmente es una de las cosas que más trabajamos en un proceso de coaching de salud, normalmente vamos a tener que trabajar a que el cliente se dé cuenta de que las actitudes y las acciones de los demás hacia sí, hacia él mismo o hacia su enfermedad o hacia su situación, no están en su zona de influencia, más allá de poder expresarles lo que desean de ellos, ¿vale? Pero si no quieren cambiarlo, no están en su zona de influencia. Al igual que tampoco la valoración o las ideas de otros sobre su situación o su vida. Los esfuerzos ajenos, ¿vale? Esto es muy típico, que muchas personas pues esperan que sus parejas pongan el mismo esfuerzo que ellos en su situación, en su situación de salud, en su mejora. Y bueno, pues a lo mejor la otra persona no está de acuerdo y quiere tomar otras decisiones. Eso no va a estar en tu zona de influencia una vez que esa persona toma la decisión de no hacerlo de esa manera como tú deseas. Y lo inteligente es no dedicar energía en rechazar lo que únicamente puedes aceptar. Pero sin ninguna duda, lo más importante que está en la zona de aceptación y que tienen que entender muy bien las personas aquejadas de una enfermedad y en realidad en cualquier proceso de coaching, porque siempre va a aparecer este tema, es el hecho de que hay ciertas cosas de su realidad
que no va a poder cambiar, que ya están en su realidad y que lo único inteligente que puede hacer es tomar conciencia de que es así y vivir con ello, aprender a vivir con ello. Por lo tanto, una de las cosas que habitualmente tengo que trabajar mucho con mis clientes es que tomen conciencia de que efectivamente están enfermos, de que efectivamente en su vida está esa enfermedad y de que efectivamente van a intentar hacer todo lo posible junto con sus médicos para mejorar la situación, curarse o llevarlo de la mejor manera posible. Pero siempre habrá un hecho, y es que en ese momento en el que ya le han diagnosticado la enfermedad ya está en su vida. Y aquí me gustaría hacer una matización que yo como médico también muchas veces cometemos dentro de la medicina. Es muy habitual que oigamos o incluso leamos en redes, en medios, que la medicina lucha contra las enfermedades y que los pacientes tienen que aprender a luchar contra su enfermedad y que si luchamos contra el cáncer, y hay asociaciones de lucha contra el cáncer y hay lucha contra no sé qué. Bueno, el coach, cuando está formándose, adquiere una serie de habilidades con el lenguaje y todos los coaches sabemos que la palabra luchar contra no nos predispone a dedicar una energía eficiente en nuestra vida. ¿De acuerdo? De lo que se trata, y yo es lo que les intento ayudar a que comprendan y que tomen conciencia por sí mismos, no es a luchar contra la enfermedad, sino aprender a vivir con la enfermedad mientras la tengan y mientras tanto, por supuesto, intenten sacar lo mejor de sí mismos para mejorar las cosas e incluso curarse, si es posible. Pero en cualquiera de los casos, no se trata de luchar contra cada paso que uno da, sino aprender a vivir en cada uno de los pasos que uno da. A mí me suele gustar escenificarlo de la siguiente manera. Todos entendemos que cuando caminamos, estamos dando pasos, ¿verdad? Apoyamos un pie, levantamos el otro y vamos caminando, ¿verdad? Todos entendemos que ese proceso es así. Por lo tanto, metafóricamente podemos entender que en muchas ocasiones nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar un pie, aceptar ese punto y ese punto no moverlo, porque es lo que nos va a permitir levantar el otro pie, elevarlo, avanzarlo y dar un paso adelante, para luego poder levantar el pie retrasado y volver a hacer y repetir ese proceso. Es decir, necesitamos aceptar una serie de cosas para poder modificar otras cosas y así seguir avanzando. Yo creo que con este ejemplo se puede entender muy bien que la estrategia de luchar contra lo que es tú ahora no es inteligente. ¿Qué es lo que hacemos cuando dedicamos una gestión eficiente de esa energía? Pues nos volvemos proactivos en nuestra vida. ¿Qué es una persona proactiva? Una persona proactiva está tan entrenada en fijarse en qué es lo que él puede hacer dentro de sí mismo, desde su propia responsabilidad para mejorar su situación, que lo que ocurre en su vida es que adquiere la percepción real de que su área de influencia aumenta, como vemos en este dibujo. Y su área de aceptación cada vez es más pequeñita, porque lo acepta con suma facilidad. E incluso encuentra áreas de influencia en lo que otras personas no son capaces más que ver zonas que solo pueden aceptarlo. ¿De acuerdo? Y sin embargo, la persona reactiva, por contra, es aquella persona que está acostumbrada a esperar que las cosas ocurran para luego intentar buscar la mejor solución. Y eso muchas veces es un problema, porque la mejor manera de de resolver un problema es siendo proactivo en evitarlo. Y muchas veces tenemos la solución, cuando somos proactivos, tenemos la solución en el mismo momento en el que aparece el problema. Por lo tanto, los problemas ya no existen, sino que solo es un hecho más a gestionar. ¿De acuerdo? Así que yo os animo a que todos nosotros seamos proactivos en nuestra vida. Otra cosa muy importante que suele ocurrir en los procesos de coaching de salud, cómo no, es el victimismo. ¿De acuerdo? Afortunadamente, no en todos los casos, pero suelen ser casos que vienen acompañados a la primera sesión, que suele traer la persona, pues, su pareja, o su madre, o su hija, o alguien cercano, ¿vale? Porque le pide que vaya un profesional para que le ayude a salir de ese victimismo. ¿Cómo reconocemos a una persona victimista? Pues una persona que está eternamente quejándose de todo. Parece que es un eterno imán para las injusticias, ¿vale? Y todo lo enfoca de la misma manera. ¿De qué manera? Pues que la culpa es del exterior.
sea como sea, es culpa de la enfermedad, es culpa de los médicos, es culpa tuya que no me acompañaste, es culpa de esto, de lo otro, pero nunca ven nada que puedan resolver por sí mismos, ¿de acuerdo? Suelen tener ideas de rumiación, de obsesión, están dándole siempre vueltas a las cosas y las emociones predominantes que suelen tener estas personas, que no son un tipo de personas, sino que todos podemos caer en el victimismo, pero podemos protegernos de ello, ¿vale? Son emociones del tipo tristeza, miedo y enfado. Lo que aquí me gustaría explicar bien es cuál es el origen real del victimismo. Solemos creer que la persona victimista es ella la causa de todo lo que ocurre. Pero esto no es del todo cierto. Y esto suele ser bastante impactante para la persona que realmente está facilitando que la situación sea de esa manera. Fijaos, yo estoy estudiando también Derecho y hay una figura en el Derecho, dentro de la teoría de delitos, que es la figura del colaborador necesario. El colaborador necesario es una persona que es necesaria para la comisión del delito. Es decir, el delincuente necesita otro delincuente para cometer ese delito. Bueno, pues en el victimismo es justamente lo que ocurre. Nunca puede haber un victimista si no hay un colaborador necesario al que el victimista vampiriniza emocionalmente. Y lo digo así porque es una forma muy gráfica en que podemos entender lo que ocurre. Estas personas acaban atrapando la energía positiva que tienen a su alrededor y acaban usurpando esa energía, ojo, en muchas ocasiones sin querer, no es que haya una mala intención, un dolo en su conducta, simplemente es la forma que creen que es mejor porque es la única en la que son capaces de verse para poder seguir funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, la manera más eficiente para hacer que la persona salga del victimismo es precisamente evitar que haya ese proceso de vampirinización. ¿Cuál es, por lo tanto, la solución? Pues que las personas dejen de ver el problema fuera de ellos y que tomen responsabilidad. Si queréis desarticular el entramado metodológico de un victimista, lo único que le tenéis que preguntar es, muy bien, me parece muy bien todo lo que me estás diciendo, que esto es culpa de esto, de esta es culpa del otro y del más allá. Pero, ¿qué es lo que tú puedes hacer para mejorar las circunstancias? ¿Qué es lo que tú tienes dentro de tu área de influencia y que puedas modificar para que las cosas mejoren? Y con eso les hacemos una llamada a la responsabilidad, que es lo que va a desactivar este proceso de victimismo en el que, como vemos, no solo sale perjudicado el cliente, sino su propio entorno, que muchas veces es el que viene a consultarnos en un proceso de coaching. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho esta cita, que yo la primera vez que la vi, pues la había visto como atribuida a San Francisco de Asís, ¿vale? Si lo buscáis en redes, resulta que hoy en día pues, se atribuye a un montón de personas. A mí me gusta recordarla con Francisco de Asís. Y voy a leerla porque luego voy a intentar explicarosla relacionándolo con lo que acabamos de explicar, ¿no? Dice así: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo aceptar, que no puedo cambiar. Dame coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para poder distinguir unas de otras. Es una cita muy célebre, muy inteligente, ¿verdad? Esa sabiduría de saber dónde poner la energía y dónde no. Si nos damos cuenta, es justo lo que acabamos de explicar nosotros. Acaba de definir el coaching en un área bastante importante. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que a través del coaching consigamos tener la serenidad para aceptar las cosas que están en nuestra zona de aceptación, que no podemos cambiar y por lo tanto está en nuestra zona de aceptación. Que tengamos la responsabilidad, que tenemos el compromiso y que pasemos a la acción con coraje para cambiar las cosas que sí que podemos cambiar. ¿Por qué? Porque están en nuestra zona de influencia, como hemos explicado. Y luego coaching, un coach de salud que te ayude a darte cuenta, a tomar conciencia de cómo diferenciar un área de otra. Como veis, es una cita que nos puede ayudar muy bien a recordar todo esto que acabamos de explicar, ¿vale? Otro aspecto muy importante, nuestra realidad. No es que la realidad, solemos creer en la sociedad, solemos creer que la realidad es una y que la realidad que nosotros vemos es concordante con la realidad de los demás. Sin embargo, constantemente estamos acostumbrados a darnos cuenta de que los demás no ven la realidad como nosotros. Por lo tanto, una
una de las cosas que mejor nos puede enseñar la programación neurolingüística, que es un área que a mí me apasiona, igual que la inteligencia emocional, y que utilizo muy frecuentemente en los procesos de coaching, es que lo que nosotros creemos que es nuestra realidad es tan solo una representación interna parcial de eso que realmente es la realidad. Fijaos, yo sí que puedo estar más o menos seguro dentro de un orden de lo que veo, de lo que escucho, ¿vale? Pero siempre sé que hay cosas que no veo, hay cosas que no escucho, pero es que además no solo estoy limitado por la capacidad perceptiva de mis sentidos, sino que, por ejemplo, aquí tengo un dispositivo que tiene receptores para Bluetooth y para Wi-Fi. Sin embargo, mi cuerpo no está preparado para recibir esa información, que todos estamos de acuerdo en que efectivamente está en el territorio, está en la realidad objetiva que hay fuera. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de percibirlo. Por lo tanto, de toda esa información, nosotros ya solo vemos una parte, solo percibimos una parte. Esto prácticamente todo el mundo lo tiene más o menos claro. Sin embargo, lo que tenemos muy claro los coaches, y en la sociedad no solemos ser demasiado conscientes de ello, es el tipo de filtros que tenemos a posteriori. En el coaching estudiamos muy específicamente que ocurre una realidad que es apabullante cuando empiezas a verla, porque como tienes que verla es en ti mismo. Y la realidad es la siguiente: cuando la realidad choca contra una serie de valores, una serie de creencias, una serie de experiencias que tú has interpretado en tu vida de una manera determinada. En cualquier caso, cuando la propia realidad va en contra de lo que tú crees que debería ser la realidad, rechazas esa realidad. ¿Qué estamos diciendo con ello? Que nosotros no vamos a aceptar partes de la realidad. No solo porque no las percibamos, sino porque en nuestros filtros de creencias, de valores, nos van a impedir entender o percibir o interpretar partes de la realidad objetiva. Por lo tanto, la conclusión última es que eso que llamamos la realidad la tenemos que reestructurar. Y esto es muy interesante, porque al mismo tiempo que estamos diciendo que no podemos ver toda la realidad y que vemos tenemos una visión parcial y en parte distorsionada de la realidad, también es verdad que esa representación interna, que es lo que nosotros creemos que es real, lo podemos modificar. Y es lo que hacemos muy frecuentemente en un proceso de coaching, ¿vale? Se trata no de intentar cambiar la realidad, sino de cambiar a la persona para que perciba la realidad de una forma mucho más positiva, ¿de acuerdo? De tal manera que en PNL aprendemos a que el lenguaje no solo nos ayuda a describir la realidad, tanto la externa como la interna, sino que a través de ese lenguaje nosotros podemos entrar en esa representación interna que tenemos de lo que creemos que es la realidad, y a través del lenguaje podemos hacer que el propio cliente modifique esa forma de ver su realidad. Y por lo tanto, decimos que el lenguaje no solo describe, sino que el lenguaje nos ayuda a crear una realidad más positiva, más empoderante para nosotros mismos. Y esto suena muy bien. Y es una realidad que conseguimos en todos los procesos de coaching. En todos los procesos de coaching, el cliente entra de una manera y acaba saliendo viendo su realidad de una forma distinta. ¿Cómo? Mejor. ¿Cómo de mejor? La que él haya encontrado. Una palabra muy, muy interesante es la palabra resignificación. ¿Qué significa esto? Pues justamente lo que dice literalmente. En muchas ocasiones, en un proceso de coaching, yo no diría en muchas ocasiones, en todas las ocasiones, el cliente realmente acaba dándole un significado distinto a hechos de su pasado que normalmente han supuesto un trauma, han supuesto un remordimiento, un resentimiento, una culpa, un miedo, lo que sea, ¿vale? Le acaban dando una resignificación, le dan un significado diferente al que hasta este momento le estaban dando. De tal manera que la forma en que lo estaban interpretando les causaba algún tipo de disconfort y nosotros les ayudamos a que lleguen a una nueva interpretación de ese mismo hecho. ¿De qué manera? Es muy sencillo. Tenemos que conseguir que la persona logre separar varias cosas. Cuando las personas recordamos un evento, normalmente recordamos cosas unidas que en realidad van separadas. Una cosa es el hecho descriptivo, objetivo, otra cosa es el pensamiento que hemos tenido acerca de ese hecho,
y otra cosa es el sentimiento que nos produce el mismo hecho e incluso en ocasiones, en muchas ocasiones de hecho, el sentimiento hacia lo que estamos pensando sobre el suceso. Por lo tanto, lo que ayudamos al cliente es a que logre separar todas estas diferentes variables que tiene el mismo evento y que busque una versión alternativa que suponga una verdad para él, es decir, que sea un significado cierto para él, por supuesto, no se trata de engañarse, pero que le suscite un pensamiento en positivo y un sentimiento más favorable para su situación. Otra cosa que solemos hacer con mucha frecuencia es un concepto que se le parece mucho, que es el reencuadre, ¿vale? Reencuadre implica que la persona logra ver las cosas de otra manera, es decir, el proceso de enfermedad, ¿vale? Le diagnostican un cáncer y, claro, se le viene todo encima. ¿Cómo podemos ayudarle a que encuentre la mejor versión de sí mismo para convivir con esa nueva situación? Lo que decíamos antes, sin luchar con lo que ya está ahí, pero eso sí, trabajando, esforzándose y sacando lo mejor de sí mismo para poder curarse y, en el caso de que no se pudiera curar, por lo menos vivir de la mejor manera posible todo el tiempo que pueda, ¿vale? Pues lo que conseguimos es que reencuadren la situación y que ese nuevo encuadre sea más positivo. A mí me gusta tirar mucho de esta imagen porque aquí podemos ver de una forma muy gráfica que, bueno, realmente hay dos presidiarios que están en una misma celda y los dos, démonos cuenta, los dos están haciendo lo mismo. La diferencia es que uno únicamente es capaz de pintar los barrotes, que es lo único que ve en su celda, mientras el otro es capaz de estar fluyendo y disfrutando de pintar el paisaje que está más allá de los barrotes, ¿eh? Con el añadido que podemos ver que esta persona, a pesar de ser un preso y de estar en una celda, resulta que se nos lo plantea que está absolutamente absorto, está fluyendo, está disfrutando de su cuadro y el otro está absolutamente resentido, ¿vale? Bueno, pues podemos imaginar una persona con cáncer que únicamente es capaz de ver que está enferma y que podría fallecer antes de lo que esperaba, ¿vale? Cosa que puede ser cierta. O también puede decir, bueno, es cierto que tengo un cáncer, es cierto que a lo mejor me muero antes de lo que yo esperaba. Primero, nadie sabemos cuándo nos vamos a morir, un hecho cierto que se nos suele olvidar, ¿vale? Pero también es cierto que ahora mismo estoy vivo y que ahora mismo, además de la enfermedad, tengo muchas otras cosas más allá de la enfermedad. Se trata de que les ayudemos a reencuadrar su vida para que vean más allá de la enfermedad y logren sacar lo mejor de sí mismos y sigan disfrutando de su vida. Y ya para acabar, en una última diapositiva, me gustaría dar una pequeña pincelada de lo que es el coaching grupal, antes de pasar a un turno de preguntas, Ada, que con tu permiso daremos paso. El coaching grupal es un tipo de coaching distinto. Yo hasta ahora me he estado refiriendo mayormente a un proceso en el que hay dos personas, hay un cliente o coachee y hay un coach, ¿de acuerdo? Dos personas en un único proceso, ¿vale? Pero este proceso lo podemos hacer extensivo a muchas personas al mismo tiempo. Eso es lo que es un coaching grupal. En un coaching grupal agrupamos a personas por características comunes, por ejemplo, pacientes con cáncer o familiares de pacientes o cuidadores de pacientes con cáncer o con cualquier otra enfermedad. O, por ejemplo, pues ahora se me ocurre, ahora que estamos con el confinamiento por el coronavirus, pues imaginemos que yo en mi servicio, en el Hospital Universitario Central de Asturias, que es el hospital de referencia en mi comunidad autónoma en el que trabajo, pues tuviera a todos los compañeros profesionales de mi servicio y los agrupáramos en una sala y les proporcionara una serie de herramientas para que ellos mismos encontraran su mejor forma de afrontar esta situación de resiliencia ante esta situación de salud pública que nos ha tocado, ¿de acuerdo? Bueno, ahí lo que estaríamos haciendo es con unas mismas herramientas, las mismas herramientas serían comunes para un montón de personas y cada uno de ellos trabajaría en su propio proceso de coaching. Lo podemos hacer tan abierto o cerrado como queramos, dado que, bueno, todo eso que se expusiera por cada uno de ellos podría comentarse públicamente delante de los demás o podría ser absolutamente confidencial y se podría manejar a través de correos electrónicos con su coach o facilitador. Esto es diferente, el coaching grupal, a lo que llamamos el coaching de equipos. En el coaching de equipos también es verdad que hay un grupo de personas, generalmente es un grupo menor,
Es un grupo, pues pueden ser un equipo directivo de 6, de 8 personas, de 10 personas, en el que el facilitador o coach lo que va a intentar conseguir es que esas personas acaben viéndose como una sola, trabajen como una sola, tomen conciencia de qué es lo que necesitan, de cómo pueden sacar su mejor versión y que trabajen para obtener resultados comunes. ¿De acuerdo? Me he querido referir a esta diferencia entre coaching grupal y coaching de equipos porque muchas veces me lo preguntan y, bueno, me ha parecido interesante partir de esta explicación. Así que ahora, si queréis, os doy las gracias a todos por vuestra atención y si queréis pasamos a un turno de preguntas. Ada, te paso la palabra cuando quieras. Hola, David, nuevamente. Bueno, entonces empezamos con las preguntas. Antes que nada, Ricardo, ¿estás por ahí, Ricardo? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Ricardo, tú que eres más experto en, a ver cómo, para que les puedas explicar a los chicos cómo, que levanten la mano y todo eso. Bueno, ante todo, gracias David por compartir tus conocimientos con nosotros. Realmente muy buena tu presentación. Y a todos, bienvenidas. Para hacer un poco más viable esto, somos más de 40 personas de varios países, así que por favor pueden pedirle información aquí, o sea, marcan acá Senia tiene ya nos mandó una pregunta. Entonces, Senia, empezamos contigo y quienes deseen hacer las preguntas, por favor, en la parte de abajo le dan clic y buscan la manito o mandan su pregunta para acá pasársela a David o piden el micrófono para hacerlo. Senia, entonces te escuchamos. Gracias. Hola, David. Hola. Gracias primero porque maravillosa tu exposición y definitivamente nos abre mucho más el panorama. Mi pregunta es por una amiga que le diagnosticaron cáncer al útero hace poco. Es un cáncer bastante agresivo, es sangrante. Ella es hija de un patólogo y siempre está relacionada con el tema médico, entonces lo ha tomado con bastante tranquilidad, madurez, y lo está llevando bastante bien emocionalmente hablando. El problema está que, dada la coyuntura del coronavirus, todo se ha vuelto mucho más complicado para ella, ¿no? Ella vive sola con su mamá, que es una señora mayor, y es acceder a los alimentos que necesita, es poder transitar, que la paran en la calle varias veces las Fuerzas Armadas para verificar que realmente esté yendo por sus consultas, etcétera, etcétera. La coyuntura la está jugando en contra. Entonces, por más buena actitud que tenga ella frente a su enfermedad y cómo manejar ese tema coyuntural que no suma a su problema. Bueno, evidentemente es algo que estamos viviendo todos, ¿verdad? Esa coyuntura, como tú bien expresas, pues nos está afectando a todos. Y si ya de por sí tiene una situación como lo que relatas, el diagnóstico que nos das de un cáncer de endometrio, pues esto lo puede agravar. Sin embargo, se trata siempre de lo mismo. Se trata de que se le facilite la forma de encontrar la mejor manera de vivir con ello. Y si te acuerdas, en una diapositiva ponía, se trata de que saque lo mejor en sus circunstancias. En el ejemplo que ponía del corredor maratoniano, se trataría de que ahora se viera, pues a lo mejor que está en el kilómetro 38 y no está en el kilómetro 5. Es decir, la situación tal y como está es más difícil en cuanto a que, bueno, no nos podemos relacionar como en una sociedad normal en la que podemos movernos con libertad por la coyuntura de salud pública que en este momento tenemos, pero eso no obsta para que podamos encontrar maneras o que ella pueda encontrar maneras de vivirlo adecuadamente. Por ejemplo, se podría plantear el hecho de que se pueda sentir sola, ¿no? Imagínate, es una situación que habitualmente se puede dar. Bueno, yo te puedo decir que en este momento de confinamiento resulta que estoy hablando más frecuentemente con personas que en otras circunstancias hablaba menos. ¿Por qué? Pues a través de videoconferencias, a través de llamadas, a través del teléfono. Por lo tanto, el hecho de sentirte o no aislado
no tiene por qué ser cierto. Tú y yo estamos muy alejados el uno del otro y, sin embargo, estamos hablando como si estuviéramos cerca, ¿verdad? Por lo tanto, es una de las maneras en que podemos trabajarlo. La sensación de aislamiento es muy importante protegerla en la persona, es decir, que no la sienta. Entonces, se trata siempre de preguntarle a la persona cómo puede mejorar su situación, qué es lo que le está afectando más y cuál es la mejor manera en que esa persona puede encontrar para trabajar por sí misma y mejorar su situación, sacar su mejor versión, como siempre decimos. Habría que individualmente, en un proceso de coaching, preguntarle cuáles son sus inquietudes, qué es lo que necesita explicarse, qué es lo que necesita entender, a ver si realmente tú has dicho que parece que lo lleva bien, pero habitualmente las emociones no se suelen compartir. Además, hay una cosa que a mí me gusta mucho comentar cuando doy más charlas, porque claro, en un proceso de coaching yo estoy para el cliente, yo no puedo aleccionarle de ninguna manera, solo en una charla puedo un poco hablar de cuál es mi sentir. A mí me resulta muy, bueno, paradójico, pero estoy también en la sociedad y sé que es lo habitual, muy paradójico que si yo estoy casado con mi pareja, por ejemplo, o soy el hijo de mis padres, o soy el padre de mis hijos, es decir, soy una persona muy cercana a un potencial enfermo, ¿cómo es que las personas que están más cerca y que mejor te conocen son con las que menos compartes tus emociones? Esto es un problema, y es un problema cultural. Parece que muchas personas optan por nunca hablar de su propia situación y no hablan con las personas que tienen cerca. Acaban hablando con extraños, con desconocidos, que está muy bien, pero lo ideal sería que lo pudieran compartir en casa, bajo el pretexto de que, bueno, es que no quiero que se ponga triste, es que no quiero que se ponga a llorar. Bueno, es que la emoción del llanto está ahí para cumplir una función. Si nosotros no entendemos esa emoción, no drenamos esa información, se va a quedar atascada. Sin embargo, una vez que cumple su función, como decimos en inteligencia emocional, una vez que cumple la función, la emoción se va, porque ha venido a darnos una información. Si recibimos la información, la emoción no se queda atascada. Yo no sé si he contestado tu pregunta, pero desde luego cada caso es especial y sería que esa persona encontrara la mejor manera de vivir con ello. E insisto, vivir con ello, no contra ello. ¿Vale? Muchas gracias, no, clarísimo, clarísimo. Gracias a ti, Sena. Gracias. David, veo que ha preguntado Catalina en el chat. ¿Qué recomendaciones nos puedes compartir para trabajar con estudiantes en los diferentes niveles tras el retorno de la cuarentena por el coronavirus? Estudiantes en general, ¿no? En el mundo de la educación. Bueno, pues las recomendaciones van a ser bastante fáciles porque normalmente los estudiantes están en una franja de edad en la que desbordan energía, ilusión, ímpetu, van a tener mucha gana de empezar a hacer muchas cosas, ¿vale? Pero sí es cierto que, como todo se puede desentrenar, ¿eh? Al igual que un deportista entrena su musculatura para tenerla entrenada y para sacar lo mejor de ella, cuando deja de entrenarla, se acaban anquilosando los músculos y le cuesta ponerse a funcionar. Entonces, me imagino que la pregunta irá un poco por esa línea, ¿no? Y es cierto que después de un confinamiento más o menos prolongado, depende de los países, porque cada país está tomando medidas distintas, lo que sí es cierto es que después de un tiempo en el que hemos cambiado nuestra rutina, nuestro hábito, nos puede costar un poquito volver a la rutina. Entonces, se trata de que conectemos con lo que llamamos en el coaching la motivación intrínseca. Es decir, que logremos que nuestros alumnos conecten con lo que realmente les ha llevado a estar formándose en eso que están estudiando. Por ejemplo, en mi caso, bueno, tanto en coaching, con la formación en coaching, como en la medicina, porque yo soy profesor también en medicina. Entonces, a nuestros alumnos les podemos motivar a que recuerden que están ahí para ser médicos y que nada menos que después de una crisis a nivel mundial de salud, pues nunca mejor han podido ser conscientes de cuál es el papel tan importante que tienen en su vida a través de su profesión, ¿de acuerdo? En todas las profesiones, en todas las formaciones ocurre eso. Siempre nos estamos formando para ser útiles a nuestra sociedad, para dar lo mejor de nosotros mismos a nuestra sociedad. Entonces, conectar con nuestros alumnos para motivarles en eso que llamamos la motivación intrínseca, es decir, no la extrínseca de te voy a poner esto en el examen, estúdialo y sábetelo bien, sino la intrínseca de qué es lo que te ha movido para ser médico, qué es lo que te ha movido para ser coach,
qué es lo que quieres conseguir con esta formación que estás haciendo. Si conectan con ello, va a ser muy fácil que se pongan las pilas y que se motiven y que saquen lo mejor de sí mismos y que este sea tan solo un periodo de aprendizaje. Y ahora que meto la palabra aprendizaje, y más con una pregunta relacionada con la formación, me gustaría que todos nos diéramos cuenta de un hecho absolutamente irrefutable y que además yo lo suelo utilizar también en otro ámbito, en los procesos de coaching de salud. Cuando pase este confinamiento, el tiempo que dure, nos vamos a poder dar cuenta de una cosa, y es que hemos podido con él. Es decir, cuando sea el último día de confinamiento y volvamos a intentar hacer nuestra vida normal, podemos ser conscientes no de que podríamos lograr ese confinamiento, sino que hemos podido lograrlo. Y por lo tanto, que no se nos olvida a ninguno de nosotros que ya lo hemos conseguido. El aprendizaje será: somos capaces de estar X semanas en nuestra casa intentando minimizar el contacto con los demás, intentando sacar lo mejor de nosotros mismos, estando solos con nosotros mismos, estando solos en la familia, mejorando esa dinámica familiar. Por lo tanto, recordemos que esto está siendo una prueba, un reto, y que estamos ahora mismo aprendiendo a vivir con esta situación. ¿De acuerdo? Listo, gracias, David. No sé si hay más preguntas. Hay una pregunta de Elizabeth. Dice, ¿cómo ayudar a un paciente con creencias religiosas rígidas? Bueno, ahí lo primero que veo es un juicio, ¿no?, de la persona que formula la pregunta. Primero está diciendo que es rígida una creencia religiosa y segundo, está propiamente juzgando la creencia. Lo bueno de ser coach, lo buenísimo y maravilloso de ser coach es que tú no necesitas juzgar nunca. Fijaos, en mi experiencia personal, yo primero fui médico y luego fui coach, ¿vale? Entonces, yo como médico siento la presión, y lo digo así, la presión de hacer un buen diagnóstico de qué es lo que tiene la persona, porque es la única manera de saber lo que tiene y con ello poder curarlo de lo que tiene. Todos lo entendemos, ¿verdad? Entonces, el peso y la responsabilidad de cuál es el diagnóstico certero y acertado del paciente, aquí hablo de paciente porque es de medicina, del paciente recae sobre, en este caso, sobre mí, porque mi especialidad justamente es lo que hace, dar los diagnósticos de las enfermedades, ¿de acuerdo? De tal manera que yo sé que si me equivoco en el diagnóstico, pues se va a poder derivar un tratamiento que no es el adecuado porque no es el diagnóstico oportuno. Todos lo podemos entender, ¿verdad? Bueno, lo bueno del coaching es que yo, cuando entro en mi despacho de coaching, con un cliente en su proceso, yo tengo que relajarme. Yo no tengo que decidir nada más que estar absolutamente presente para el cliente. Por lo tanto, yo no tengo que entrar a juzgar sus creencias religiosas, su ideología política, su ideología. Muchas veces pongo el ejemplo pues imaginaos que me venga un torero y yo que fuera antitaurino, por ejemplo. Bueno, pues podría trabajar en mejorar ese rapport con la persona. Pero yo no tengo por qué entrar a juzgar o no juzgar a qué se dedica la persona o qué es lo que cree, porque no es mi papel. Mi papel es ayudar a que la persona saque lo mejor de sí mismo, que saque toda la información útil, que la coloque y que la ponga a trabajar para sí mismo. Que haga una serie de acciones que el mismo cliente se ha dado cuenta de que le va a ayudar a conseguir sus objetivos y ya está. Por lo tanto, no tengo que entrar a juzgar. Y como no tengo que entrar a juzgar, sus creencias religiosas ni pueden ser férreas ni pueden ser flexibles. Y no necesito compartirlas para nada. De hecho, antes ponía el ejemplo de los budistas tibetanos en la metáfora que intentaba explicaros a todos con la escucha activa. Bueno, tú intenta entender cuál es la forma en la que ve tu cliente, que sería el de las creencias férreas, intenta entender cuál es la forma en que ve la vida. Y además hay una cosa muy curiosa, y es que con el coaching, gracias al hecho de que no tenemos que juzgar, estamos constantemente aprendiendo. Cuando acabas el proceso y tú revisas tus notas, revisas tu sesión, etcétera, etcétera, te das cuenta de que muchas veces los clientes te aportan formas de afrontar situaciones en las que tú, en mi caso como David, digamos, ¿no?, fuera del despacho, en las que yo a lo mejor optaría de una forma natural por hacerlo de una manera y gracias a los procesos de coaching aprendo otras formas de abordarlo. Así que no entremos con los prejuicios, no entremos con nuestra forma de ver el mundo, que nadie dice que sea errónea, pero no entremos con ello y entremos
con la escucha activa, siendo viajero, como os he intentado explicar, siendo viajero en la vida de la otra persona, porque de verdad que es muy, muy enriquecedor. Y muchas gracias por la pregunta, ¿no? Veo unas preguntas en el chat. A ver, Miguel Vaz dice, muchas gracias, David. Mi pregunta es, si es conveniente para ese rapport de sintonía, de confianza, poner un ejemplo propio de un problema parecido al del cliente. Yo creo que no, yo creo que no. Primero porque nadie te lo va a pedir. Es decir, el cliente no está ahí para que tú le cuentes qué es lo que tú harías en ese momento, ni si lo has vivido o si no lo has vivido. Es más, de alguna manera puede incluso ser contraproducente, ¿eh? Yo solo pongo un ejemplo para contrastar la forma de abordar del coaching y la forma de abordar de la psicología, ¿no? Que yo creo que puede venir bien en este caso. Suelo poner como ejemplo que si una persona está deprimida y va a un psicólogo, ¿vale? Y ese psicólogo ha tenido un proceso de depresión previo, ¿eh? Bueno, imaginemos que es una persona que salió de la depresión gracias a empezar a correr, a hacer running, a competir, y es una persona increíblemente deportista en este momento de su vida, ¿vale? ¿Qué es lo que probablemente le va a recomendar a su paciente? Ahí sí que sería un paciente. ¿Qué le va a recomendar? Pues que haga lo mismo que él hizo. Pero resulta que a lo mejor ese paciente, su forma de disfrutar, su forma de ser feliz y fluir en la vida, es a lo mejor meditando, escuchando ópera, leyendo en casa, y es antideportista, o sea, no le gusta ni salir a pasear, como quien dice. Por lo tanto, malamente le va a poder ayudar dándole consejos, por eso nosotros los coaches no aconsejamos en los procesos de coaching, dándole consejos sobre cuál ha sido su forma, que no digo que no haya sido efectiva, cuál ha sido su forma de salir de ese mismo proceso. Por lo tanto, la respuesta rápida a la pregunta es que lo ideal es que no le pongas ningún ejemplo sobre cómo tú has vivido esa situación, aunque creas que es común, porque hay una cosa que comentábamos en el webinar, y es que lo que tú crees que es tu realidad, puedes tener seguro una cosa, no es la misma realidad para la otra persona. Tiene sus propios sentidos, tiene sus propias experiencias, sus propios valores y sus propias creencias. Y por lo tanto, ve el mundo de una forma distinta a ti. Aunque pueda compartir algunas cosas, hay otras que no. Y en cualquier caso, nunca será el papel del coach el actuar de experto en la vida de otra persona, sino de experto en facilitar que la otra persona decida cómo vivir esa situación de la mejor manera posible. ¿Vale? Muchas gracias, Miguel. Gracias. Ahora hay una pregunta de Carlos Fernández. Dice, tocaste un buen tema del saber conversar de las emociones con la familia, con los cercanos a ti en tu práctica. ¿Cómo animar a las personas a conversar de esto? Es muy fácil hablar de las noticias del día, aunque no de nuestras emociones y sentimientos. Bueno, pues realmente, ¿cómo lo podríamos hacer? Yo te diría, ¿cómo crees tú que lo podemos hacer? Preguntando. Pero claro, preguntando con una pregunta que, a ver, los coaches aprendemos no solo a escuchar, sino a preguntar. Nuestro estilo de pregunta es algo distinta a como lo hacemos en la sociedad, porque suelen ser preguntas más cerradas, suelen ser preguntas del tipo ¿por qué te sientes de esta manera? Y con eso buscamos, lo que va a ocurrir es que la otra persona únicamente se va a justificar en vez de responderte honesta y sinceramente de cómo se siente. Pero en definitiva se trata de hacer preguntas con la intención real de saber cómo se siente la persona. Es decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu día hoy? ¿Cómo te ha hecho sentir esto? ¿Qué piensas sobre lo que has vivido? Cuéntame cuál es tu forma de percibirlo. Es decir, hacer preguntas que sean abiertas, que sean generativas. Y desde luego, escuchar. Porque muchas veces se nos olvida lo más importante. La mejor pregunta, y además lo suelo decir a mis alumnos en los feedbacks que les doy, ¿no? La mejor pregunta muchas veces es no hacer ninguna pregunta. Si tú quieres que una persona si tú quieres que una persona hable, simplemente cállate. Porque ya la persona sacará la conversación. Si realmente tiene algo que le preocupa, tiene algo que le genera desasosiego, tiene miedo, tiene tristeza, tiene ira, seguramente necesita vehiculizar, expresar esa emoción. Pero claro, necesita primero saber que tú estás dispuesto a escucharlo y que tienes interés. Y que tienes interés sin juzgarle. Recordemos siempre eso. Entonces, la mejor manera, preguntando, y preguntando honestamente, queriendo saber la respuesta.
y, por lo tanto, dejando que se explaye. No todas las personas contestan de una forma tan rápida y a veces dan vueltas, hacen perífrasis porque les da miedo reconocer ciertas emociones. Pensemos, por ejemplo, en la emoción de la vergüenza. Raramente alguien te va a decir, pues me siento avergonzado por esto que hice ayer. Pues probablemente va a empezar con perífrasis. En el lenguaje no verbal se le va a poder leer que está queriendo decir algo que le está costando. Entonces, anímale a escucharle y, desde luego, mírale con la atención puesta y la presencia puesta y sin juzgarlo, que es la mejor manera. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, David. Muchas gracias. Ricardo, ¿estás por ahí, Ricardo? Hola, ¿sí? ¿Ya no hay más preguntas? No veo más preguntas en el chat. No sé si alguien más va a levantar la mano. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, no quedaría más que agradecer a David por su participación. Y quiero aprovechar, acá tenemos participantes de varias partes del mundo. Una vez que salga todo esto del coronavirus, pues quiero comentarles, David es coach acreditado ante la ICM, y la ICM va a realizar el primer Congreso Internacional de Coaching y PNL. Bueno, al menos así lo teníamos planeado antes del coronavirus, para el mes de septiembre, con una universidad en Perú, es la Universidad Ricardo Palma. La Universidad Ricardo Palma, junto con la ICM, va a desarrollar este primer Congreso Internacional de Coaching y PNL. Si todo va bien, que como esperamos que así sea, ¿ya? Queremos invitarlos, quiero aprovechar en invitarlos, ya les estaremos enviando información al respecto, porque David va a ser uno de los ponentes que va a hablar justamente de coaching de salud en ese congreso. Esperemos que todo vaya bien, nos estaremos comunicando, esto va a ser en septiembre, probablemente cambie la fecha por esto, probablemente sea en octubre o noviembre, pero bueno, eso por un lado. Entonces, de hecho, ya mandamos la invitación para que conozcan Perú, y qué mejor contexto del Congreso Internacional de Coaching y PNL. Adicional a eso, quienes deseen un certificado de esta videoconferencia con David, se contactan con Ada, le mandan un WhatsApp con sus datos, ya ahí Ada les va a pedir alguna información, con mucho gusto se lo mandamos vía electrónica. Bueno, sin más, nuevamente reiterarles mucho su presencia, al agradecimiento por su presencia y participación el día de hoy. Reiterarle a David, nuevamente, muchas gracias, David, por tus conocimientos, por compartir tu experiencia. Tú eres un líder en el campo del coaching de la salud y ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros con esta exposición. Y de hecho no va a ser la primera vez ni será la última, y no solamente vas a venir al Congreso, sino vas a estar participando más con nosotros. Bueno, sin más, muchas gracias a todos. Gracias, David. Gracias, Ada. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un enorme placer. Fuerte abrazo. Cuídense. Hola. Gracias, David. Hasta luego, gracias. Gracias.